rosado. Entonces estamos viendo que a su vez cada arteria coronaria tiene sus respectivas ramas, que de acuerdo a qué tipo de rama o de repente la arteria coronaria principal se obstruye, entonces comprenderán que también el infarto puede ser masivo, tanto para la derecha o como para la izquierda. Entonces eso siempre tienen que pensar que los infartos se deben a que las arterias coronarias se obstruyen. Recordar también la fisiología cardíaca desde el punto de vista eléctrico a través de los nodos o nódulos sinoauricular, que es el marcapaso, es el principal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Entonces, ellos actúan de manera secuencial, armónica, para que haya un buen latido del corazón. Puede suceder daños a estos niveles, ya sea por la edad o por alguna enfermedad, y por lo tanto puede aparecer lo que es bradicardias, bloqueos auriculoventriculares, bloqueos de rama, dependiendo de la lesión que se presente en el corazón. Y la actividad eléctrica del corazón se traduce en un electrocardiograma, donde hay la presencia de ondas P, ondas T, el complejo QRS. Recordar que la onda P es la contracción de las aurículas, el complejo QRS es la contracción de los ventrículos y la onda T es la relajación de los ventrículos. Entonces, todo ello es traducido, como están viendo, la actividad cardíaca. Muy bien, en esta semana hemos hecho las prácticas de los signos vitales. Ahora lo que corresponde es lo que es el pulso y la presión. Entonces el pulso con sus características frita de frecuencia, ritmo, tensión, amplitud. Estamos viendo y ustedes lo han palpado en el pulso radial a través de 3 dedos que se van colocando para medir adecuadamente este signo vital. Este pulso, por sus ondas, es lo que percibimos con la palpación. Su frecuencia, su amplitud, su tensión, cómo golpea las paredes de la arteria. El pulso, sobre todo, es de la arteria, no de la vena. Cuando existen alteraciones del pulso, les mencionaba que antiguamente palpar el pulso era de gran importancia y muchas patologías que tenían que ver sobre todo con el tipo cardiovascular se podrían sospechar a través de la palpación del pulso. Hoy en día, lamentablemente, con la tecnología está siendo alejada. Ya muy pocos, entre comillas, saben palpar adecuadamente el pulso. Entre los tipos de pulso que menciona la semiología, tenemos el pulso Zeller o martillo, en la cual menciona que es un rápido ascenso y descenso. Y este pulso Zeller o martillo se puede ver en lo que es insuficiencias aórticas. El pulso dícroto, que se observa como una doble expansión, una mayor que la otra, que antiguamente cuando se palpaba este pulso dícroto, señalaban que era una fiebre tifoidea. Al día de hoy no necesariamente es característico de fiebre tifoidea. El pulso paradójico, que lo hemos visto o lo hemos hablado en taponamiento cardíaco, pero el taponamiento cardíaco debido a una pericarditis constrictiva. Y también se puede ver en lo que es enfisema pulmonar. En el pulso paradójico se caracteriza por una disminución de la amplitud
y eventual desaparición del pulso durante la inspiración. El pulso bigeminado es un tipo de arritmia extrasistólica en la cual mm, late el corazón de manera normal, pero aparece otro latido. Eso le llaman extrasistolia o extrasístole. Y que se puede observar en pacientes que tengan algún problema ventricular. El pulso alternante, en la cual tenemos una amplitud diferenciada, una mayor y otra menor. Estos casos se pueden ver en valvulopatías como lo que es la estenosis aórtica, algunas pericarditis o casos de hipertensión arterial grave cuando hay hipertrofia del ventrículo. El pulso parvus y tardus son pulsos en los cuales existe un ascenso lento de la onda anacrótica, que es la onda de la arteria, y se puede observar también en valvulopatías, específicamente en estenosis aórtica. Entonces, todos estos pulsos antiguamente se podían detectar. Siempre les decía, la semiología antigua antes era más clínico. Ahora con la tecnología está siendo cada vez más desplazada. Y de lo que es la presión arterial, recordar la presión arterial media y la presión diferencial. Entonces, la presión arterial media es el cálculo de sumar dos veces la presión diastólica más una presión sistólica sobre 3. Y la presión diferencial o pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, cuyo valor mencionan que está en el rango de 30 a 50, y la presión arterial media valor está entre el rango de 60 a 90. Algunos también consideran 60 a 100 milímetros de mercurio. Muy bien, pues ahora sí pasamos a la parte semiológica. Entonces, como todo lo que hemos estado viendo en semiología abdominal, respiratoria, sobre todo en respiratoria que les he explicado en la parte práctica, tenemos que hacer la inspección. Entonces nosotros descubrimos la zona del corazón. Entre comillas, descubrimos el pecho del paciente. Entonces vamos a ver ahí si hay malformaciones, anomalías torácicas, si hay cambios de coloración, si hay presencia de dedos en palillos de tambor llamados acropaquias, hay presencia de edemas, hay presencia de desviaciones de la columna, sobre todo escoliosis o cifosis. Todo ello tenemos que observar al paciente. Entonces observamos el tórax completo y también la zona de la ubicación del corazón. En el examen de la presión venosa mencionaba que si una persona no tiene piernas ni brazos, tendríamos que tomar otro tipo de presión. Pero ya no se llamaría presión arterial, sino que buscamos la presión venosa central. Y estamos viendo acá en la imagen que al paciente, para hacer esta medición, tenemos que colocarlo en un ángulo de 45 grados. Entonces, en un ángulo de 45 grados se puede ver una onda visible, pero esta onda visible no debería pasar más de 10 centímetros de agua, que se mide a través del ángulo de Lewis del esternón. No debería ser más de 10, algunos de repente hasta 12. Cuando ya sobrecarga, es decir, hay sobrecarga de volumen o hay una distensión de la vena yugular, entonces estamos hablando de lo que sería una ingurgitación yugular. Entonces, la presión venosa central estaría aumentada. Y como decía, puede significar una sobrecarga de volumen.
puede ser simplemente por infusión de bastante suero o por alguna patología cardíaca. Entonces se observa lo que es la ingurgitación yugular. Pues acá hay algunas imágenes que he sacado del internet que cuando uno, digamos, quiere exacerbar más o quiere mirar más dicha ingurgitación yugular, lo que hago según la imagen de la izquierda es presionar de manera sostenida el hígado. Presionamos de manera sostenida, no soltamos, podemos estar ahí 30 segundos, un minuto y vamos observando el cuello del paciente y si aparece mayor aumento de volumen, estamos hablando positivo. Pero en algunos casos también podría salir positivo en personas sanas, dependiendo de cómo estás apretando el hígado, porque estás produciendo alguna congestión. Muy bien. Luego sigue el tema de la palpación. La palpación es ubicar la ubicación topográfica del corazón. Entonces ese día más o menos hemos visto la válvula aórtica, la válvula pulmonar se encuentra a nivel del segundo espacio intercostal, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Y la mitral podría estar en el cuarto o quinto espacio intercostal. Entonces hacemos como una especie de dibujo imaginario de dónde está ubicado el, el corazón y en la palpación vemos si hay un choque de punta, es decir, si hay un impulso del ventrículo o de los ventrículos hacia la pared torácica. Y esto se puede observar, dice, en algunos niños o individuos delgados, o sea, que están en decúbito o de repente en una posición hacia adelante, puede percibirse cómo está empujando el latido la pared torácica. Entonces, ahí palpamos lo que es la punta del corazón, ¿no? A ver si hay o no choque de punta. Más o menos sería quinto espacio intercostal. O también puede estar desplazado hasta el cuarto espacio, o de repente, quién sabe, un poco más. Eso puede significar que hay un crecimiento de cavidades, o sea, un crecimiento del ventrículo. También se puede palpar el flujo de sangre, un flujo turbulento, que es diferente al choque de punta. El choque de punta empuja la pared torácica. En cambio, cuando ponemos la palma o la yema de los dedos y percibimos vibraciones, eso se llama frémito. Y eso frémito es debido al paso turbulento de sangre. Y en la palpación nos ayuda también lo que son la presencia de los edemas malleolares, ¿no? Que se puede observar sobre todo a nivel de los miembros inferiores en la zona pretibial. Y acá podemos ver el signo de Godet, ¿no? O el signo de la fovea. Entonces, de la manera, ahí estaría palpando el choque de punta, quinto espacio intercostal, ¿no? Y también podemos percibir los frémitos si es que hay un paso de la sangre de manera turbulenta. Y acá de esta imagen, lo interesante es la imagen inferior. Si se dan cuenta, el paciente está en decúbito lateral izquierdo. O sea, acá que está queriendo palpar, también está queriendo palpar el choque de punta. En este caso, con esta posición, hace que el corazón tenga, digamos, otra situación y con ello percibir si hay o no presencia de choque de punta. Eso se llama la maniobra de Pachón, como menciona en la lámina. La percusión. En realidad, con la percusión ya es una técnica no utilizable en semiología cardíaca, ya que la palpación toma mayor importancia. Entonces, generalmente ya no, antiguamente se realizaba con qué sentido, que a través de la palpación
perdón, específicamente la percusión en los espacios intercostales, percibíamos si ha crecido las cavidades del corazón, ya llámese aurícula o ventrículo. Entonces, el corazón normal tiene una cierta delimitación topográfica, pero si crecía, podías tú percibirlo en otras zonas no normales al corazón. Y el punto más importante es la auscultación. Ese día también ya practicaron, escucharon el ruido cardíaco con la onomatopeya luk-du, luk-du. En algunos el sonido más intenso, en algunos el sonido bajo, hipofonético, que es el término que usamos, hipofonético, y auscultamos los 4 focos de auscultación: aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. 4 focos. Les decía que escuchen por 30 segundos a un minuto hasta que, como se dice, el oído se va acostumbrando. Pues debo entender que todos tienen un corazón normal, porque nadie al menos avisó al percibir algo extraño. Entonces son los 4 espacios, o perdón, los 4 focos que tenemos que auscultar. Y acá está la anatomía topográfica que mencionaba en clases para dónde colocar el diafragma del estetoscopio. Y acá también. Entonces, mentalmente uno ya va familiarizándose y ya no es necesario que palpes el espacio intercostal, primero, segundo espacio, ya no es necesario. Al inicio, tal vez, como les estaba enseñando a algunos, palpar los espacios intercostales. Pero con la práctica ya y una buena memoria, uno ya sabe dónde ubicar, ¿no? Y de repente no estabas tan cerca y simplemente vas girando, moviendo alrededor del foco. Entonces, en la semiología del corazón, sobre todo en los sonidos, escuchamos primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas mitral y tricuspidial, el segundo ruido cardíaco, cierre de las válvulas aórtico-pulmonar, el tercer ruido cardíaco, que es el llenado ventricular, ¿ya? Llenado ventricular, y el cuarto ruido cardíaco es la contracción auricular. No lo olviden, jóvenes. Repito, primer ruido cardíaco, cierre las válvulas mitral y tricuspidia. Segundo ruido cardíaco, aórtico pulmonar. Tercer ruido cardíaco, llenado ventricular rápido o simplemente llenado ventricular. Y cuarto ruido cardíaco, que es patológico, es la contracción auricular. Asimismo, puede haber otros sonidos, ¿no? Como chasquido de apertura, dice abajo. Chasquido de apertura. Es la vibración de las válvulas atrioventriculares. ¿Quiénes son las válvulas atrioventriculares? La tricuspidia y la mitral, que puede haber por una fusión, que puede haber por una fusión de las comisuras. Cuando se hicieron anatomía vieron las valvas, ¿no? Las famosas valvas. Algunos tienen 2 valvas, como la mitral, y otros 3 valvas, como la tricuspidia. Entonces, valvas pueden fusionarse y producir estos sonidos. Igual mismo puede ser por un clic de eyección, también por fusión de estas valvas. Muy bien. O también a veces hay un clic cuando el paciente tiene válvulas protésicas, sobre todo cuando son mecánicas, es decir, son media metálicas. Y cuando chocan esas valvas, hacen un sonido, tipo como si estuvieras haciendo golpear monedas. Eso pasa en pacientes que tienen prótesis valvular de tipo mecánica.
Si alguien por ahí escucha soplos, los soplos se cualifican. Y se cualifican, como ven, del 1 al 6. Un soplo grado 1 de difícil auscultación, que son para examinadores muy experimentados. Ya a partir del soplo grado 2 uno puede escuchar un soplo. Y de ahí va aumentando la intensidad. Inclusive, como dice el 6, es audible incluso sin tener el estetoscopio. Simplemente acercas un poco más el oído y vas a escuchar el soplo. Y los soplos también se clasifican de acuerdo a en qué momento aparecen. Proto, meso, telo, holo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser sistólico o puede ser diastólico. Proto, al inicio del sonido cardíaco. Meso, en la mitad. Tele, al final. Holo, todo el sonido sistólico. Igual pasa para el diastólico. ¿Ya? Entonces, por eso es ese prefijo. Proto, meso, tele y holo. Entonces, no olvidar siempre ocultar los pulmones. No olvidar de ocultar y evaluar el corazón. Hay que ocultar los pulmones. Por la que les mencioné en la primera lámina, por esa relación que tienen con el pulmón. Porque puede haber que haya crépitos, puede haber subcrépitos, puede haber derrame, entonces no se escucha bien. Por ello se debe de auscultar siempre el pulmón, sobre todo en las bases. ¿Cuáles son los síntomas principales de la semiología cardíaca? El dolor torácico, la disnea cardíaca, la tos que se presenta, inclusive por problemas relacionados con medicamentos, ¿no? Como el enalapril, los sartán, que pueden producir tos. Acá la tos es generalmente por congestión, la cianosis, los edemas, las palpitaciones, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular y la hemoptisis, ¿no? Son signos y síntomas principales de la semiología cardíaca. Entonces vamos a hablar ahora, recordar un poco de algunas patologías desde el punto de vista semiológico, no tanto de las explicaciones fisiopatológicas, sino semiológico. Es decir, qué signos y síntomas tiene determinada enfermedad para reconocerlos. Entonces, la angina de pecho puede ser similar a un infarto de miocardio. No siempre hay alguna diferencia o detalle. Lo que hace la diferencia entre angina, que es una isquemia, e infarto de miocardio es la intensidad. Pero esa intensidad también puede ser percibida de diferentes formas, ¿no? Hay pacientes muy, digamos, susceptibles al dolor, me siento morir, te pueden decir. Hay otros que no, que son más tolerantes al dolor y de repente se está infartando, ¿no? Eso va a depender. Eso se llama angina. Angina viene del término angor, que significa dolor, el dolor anginoso. Tanto en la angina de pecho como en el infarto de miocardio, la característica siempre es, si no se olviden, es el dolor es retroesternal, ¿no? Retroesternal. Y ese dolor retroesternal se irradia hacia el hombro izquierdo. Generalmente, puede ir al derecho también, pero generalmente va hacia el hombro izquierdo y que se va hacia la zona, digamos, del dedo meñique. Pero también puede ir hacia la escápula, puede ir hacia el cuello, la parte superior, llegar al platisma, que inclusive en algunos pacientes no tienen el dolor retroesternal, pero sí sienten un adormecimiento mandibular, ¿no? Miren, ¿eh? Escuchen, un adormecimiento mandibular o del cuello. Eso también puede hacer sospechar que el paciente se está infartando, porque también a su vez hay pacientes que no manifiestan dolor y rápidamente se infartan.
¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado por eso. Ahora, la angina de pecho se puede dividir en angina de esfuerzo y angina de reposo. Entonces, angina de esfuerzo es aquel paciente que está caminando, subiendo gradas y de un momento a otro siente la opresión del pecho por el esfuerzo, que esta puede ceder con el reposo. Y la de reposo, el paciente puede estar mirando su televisión y puede sentir su angor, inclusive puede sentir su infarto y muere donde está. Entonces hay que tener mucho cuidado en la clínica que te menciona el paciente. Pues acá estamos viendo en figuras las características que he mencionado del dolor anginoso o un dolor de infarto de miocardio. Y en la figura de la derecha estamos viendo un señor que se está agarrando el pecho, ¿no? Como si fuera en mano de garra. Se está agarrando, ¿no? Ese es el famoso signo de Levine. Levine se escribe, Levine con B, V, Levine, o signo de Levine, en la cual el paciente agarra su pecho y sobre todo de la zona retroesternal. Y acá, como dice la literatura, puede el dolor exacerbarse por el frío. Y acá estamos viendo que está una correntada de nieve inclusive. Y posiblemente el señor ha tenido ya estos problemas y ha sentido con mayor angustia dicho dolor anginoso. Entonces, el infarto agudo de miocardio tiene las mismas características del dolor torácico producido por la angina. Hay que tener mucho cuidado. Pero cuando ya se habla de infarto es porque el paciente, lamentablemente, su tejido de miocardio está muerto. Acá sí hay presencia de necrosis, acá hay elevación de enzimas cardíacas, ¿no? Sobre todo la troponina I es la que nos ayuda bastante, la troponina I, ¿no? Antiguamente era la CPK, la mioglobina, la TGO, la LDH, pero cada vez ya ha sido desplazada por la troponina I. Hay que ver acá los famosos factores de riesgo, que recordarán son similares a los factores de riesgo para la hipertensión arterial, sobre todo acá con predominancia de la dislipidemias. Otra patología que nunca se debe olvidar es la patología de la insuficiencia cardíaca. Y académicamente siempre hemos hablado de una falla cardíaca derecha o falla cardíaca izquierda. La falla cardíaca izquierda generalmente tiene que ver con el ventrículo izquierdo. Y una de las características principales de la falla cardíaca izquierda es la disnea, es la ortognia, el paciente no tolera estar echado, es la disnea paroxística nocturna, que el paciente se puede ahogar, y la presencia de congestión en el pulmón, llamado crépitos pulmonares, y que si estos crépitos no se controlan, si no se elimina el líquido, puede aparecer cianosis, ¿no? Cambio de coloración de la piel. Habíamos dicho que la cianosis se presenta cuando existe un porcentaje de más de, ¿alguien se acuerda? De más de 5 gramos por decilitro. Entonces, en la falla cardíaca, que también puede ser de tipo hipertrófica, ejemplo, por la hipertensión arterial, también puede ser de tipo dilatada. Mire, estamos viendo una miocardiopatía dilatada. Está relacionado con el alcoholismo crónico. Tremendo corazón, ¿no? El lado derecho, comparado con el izquierdo, que es normal. La insuficiencia ventricular derecha o cardíaca derecha. Entonces, derecha habíamos mencionado que una causa es el problema pulmonar, una fibrosis pulmonar se me ocurre, ¿no? Ese es el problema. Entonces, en la falla cardíaca derecha tenemos una presión elevada. Antes que me olvide, ¿cuál es la principal causa de falla cardíaca izquierda? Las cardiopatías isquémicas, es decir, los infartos de miocardio. ¿Cuál es la principal falla de insuficiencia cardíaca derecha? Es la insuficiencia cardíaca izquierda. Uno de ellos, pero puede ser, como mencioné, problemas del pulmón. El clásico, una hipertensión pulmonar.
Inclusive los pacientes que tienen EPOC, que no están bien tratados, pueden hacer la larga insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la clínica? Como vemos en la figura de la izquierda, es la hepatomegalia, la citis, los edemas de miembros inferiores, la ingurgitación yugular. Entonces son características de una falla cardíaca derecha. Entonces acá estamos viendo el signo de la fovea, típico de paciente con insuficiencia cardíaca, también insuficiencia renal, signo de la fovea, en la cual uno presiona. Acá, bueno, ya vemos que el pie está muy edematizado y ya deja el signo de la fovea o de Godez, ¿no? O sea, como un agujero. Muy bien. Una patología que hay que tener en cuenta porque se presenta desde la niñez y muchas veces uno no se da cuenta, pero sí es importante tenerlo presente porque se puede confundir como una faringitis, debido a que el germen acá es un estreptococo beta hemolítico del grupo A, como ven, hemolítico, ya que va a dañar mucho los tejidos y sobre todo los vasos sanguíneos donde está la sangre, va a hemolizarla. Pero otro problema es que este estreptococo nuestro organismo realiza una respuesta inmunológica. Y en esa respuesta inmunológica, lamentablemente, hace daño al cuerpo, ¿no? Entonces, como dice ahí, al final, esta fiebre reumática se manifiesta en forma aguda con poliartritis migratoria, es decir, le duele hoy día la rodilla derecha, mañana de repente la izquierda, o le duele la mano, se me ocurre. Por eso dicen poliartritis migratoria. Fiebre, carditis, inflamación del corazón, corea de Sydenham, o sea, movimientos que no calman ni con el reposo, nódulos subcutáneos y eritema marginado. Esa es la clásica clínica de un paciente con fiebre reumática. No lo olviden. Y si la fiebre reumática avanza, lo que va a suceder es el daño de las válvulas, ¿no? Principalmente, ¿de qué válvula? La válvula mitral. Entonces, estos son los criterios de Jones. Hay criterios mayores y menores. En criterios mayores está justo la carditis, la artritis, los nódulos subcutáneos, la corea de Sydenham y el eritema marginado. Y los criterios menores, tener fiebre, artralgia, historia previa de fiebre reumática, BCG o PCR elevado o intervalo del PR alargado. Dice que para hacer el diagnóstico se utiliza la asociación de dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, ¿no? O sea, dos criterios mayores, carditis, artritis, nódulo subcutáneo, corea de Sydenham, eritema, dos de ellos hasta que aparezcan, diagnóstico. Pero si no hay, entonces dice un mayor, cualquiera de los que está acá, y dos menores, para poder hacer el posible diagnóstico. Clínico, claro. Entonces, la fiebre reumática, como decía, produce problema valvular. Lo que al final acá preocupa es el problema valvular, porque si el paciente no trata bien su problema valvular, puede llegar fácilmente a una falla cardíaca. Una falla cardíaca. Entonces, acá vemos imágenes cómo se abre normalmente una válvula, en este caso vemos la imagen de abajo, la imagen de la válvula aórtica, ¿no? Cómo es una estenosis, ¿no? Y así puede progresar a una insuficiencia, que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es estenosis? ¿Qué es insuficiencia? Porque eso van a escuchar, estimados alumnos. Está con estenosis cardíaca o estenosis de la válvula tal. Entonces, estenosis, como dice ahí, hay un problema de la apertura. Las válvulas o las valvas se engruesan, dice. En algunos casos se fusionan o después de salir se calcifica, ¿no? Entonces, eso sucede en la estenosis. En cambio, en la insuficiencia, la válvula no se sella correctamente, dice, lo que provoca que la sangre fluya de regreso, o sea, hay regurgitación, hay un reflujo. Y esto va a dar
con mayor razón signos de insuficiencia cardíaca porque da una sobrecarga de volumen. Por eso que las valvulopatías es una causa de problemas cardíacos y que pueden llevar a falla cardíaca. Entonces acá, resumen, una lámina menciona valvulopatías que pueden ser las causas de tipo congénitas o también secundarias, ¿no? Y una de las secundarias que produce valvulopatía es la fiebre reumática, que al inicio las manifestaciones pueden sobrellevar, ¿no? Te dan tratamiento, vas y regresas, pero cuando fracasa y aumenta más la agresión o el factor inmunológico debido al estreptococo beta hemolítico del grupo A, comienza a dañar las válvulas u otras estructuras y el paciente tiene patología cardíaca. Pero a su vez también esta misma bacteria puede producir daño a nivel del riñón, lo que se llama síndrome nefrítico. La fibrilación auricular ya lo conocen, clínicamente hablando, habíamos dicho, perdón, antes que avance, que es una arritmia cardíaca más prevalente. Hay que tenerlo en cuenta eso. Entonces, la fibrilación auricular, siendo una arritmia cardíaca, puede ocasionar complicaciones. Y la principal complicación que asustaba era un infarto cerebral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de una fibrilación auricular? Principalmente la clínica es la palpitación. Entonces, el paciente percibe la palpitación, siente que le late rápido el corazón y después puede venir otras molestias, ¿no? Como dolor torácico, falta de aire, se quiere desmayar, etcétera. Entonces, no olvidar, la principal es la palpitación o la taquicardia, si le quieren llamar. Y si no se controla, produce infarto cerebral. Entonces, detectamos, pero esto ya sucede cuando ya se está apareciendo el evento, ¿no? El evento del infarto cerebral. Aparece la triada Cincinnati, también llamado ahora criterio FAST, F-A-S-T. Entonces estamos viendo una simetría facial, estamos viendo un signos de focalización, de no levantar adecuadamente un hemicuerpo y de tener disartria, no poder articular adecuadamente las palabras. Entonces eso ya, como decía, cuando ha sucedido el evento mayor, ¿no? Taponamiento cardíaco también lo deben recordar, en la cual se da el famoso pulso paradójico. El famoso pulso paradójico con presencia de ingurgitación yugular, disminución de los ruidos cardíacos, porque en el taponamiento cardíaco lo que sucede es que el espacio pericárdico se llena de agua. Entonces, si yo pongo mi estetoscopio, mi diafragma, no voy a escuchar adecuadamente. Por eso dice que hay una disminución de los ruidos cardíacos. El taponamiento cardíaco, por ser un compromiso cardíaco netamente, puede llevar a tener más adelante problemas, ¿no? Problemas que hemos estado viendo, ¿no? Como una falla cardíaca, pero específicamente compromiso pericárdico. Entonces acá estamos viendo de cómo el llenado o la presencia de líquido a nivel pericardio puede hacer una alteración hemodinámica, es decir, puede disminuir los pulsos o los pulsos son muy lentos, ¿no? El corazón no late adecuadamente, ¿no? Presencia de ingurgitación yugular, etcétera. Muy bien. Luego vienen otros problemas que también tienen que ver con el aparato cardiovascular, es sobre la circulación. Y uno, miren acá cómo es la anatomía de las venas, ¿no? Hay un superficial, hay profunda y las comunicantes, ¿no? Superficial, profunda y las comunicantes. La que vemos a veces nuestras venas son las superficiales. Pues hay profundas y comunicantes, o sea que comunica entre las profundas y las superficiales. Y también hay perforantes que van perforando
entre comillas, el músculo para encontrar cómo juntar la sangre y ascender, ¿no? Porque cuando el corazón ha latido, la sangre se lleva por las arterias y llega hasta la punta de los dedos del pie. Luego va recolectando. Entonces también igualito recolecta desde la punta de los dedos del pie hasta llegar nuevamente al corazón. Y sobre todo cámaras derechas, y de esa sangre se va hacia el pulmón para que lo oxigene. Entonces sí trabaja. Entonces, ¿qué patologías tenemos? Las famosas varices, ¿no? Siempre recordar, jóvenes, los factores de riesgo. Porque si uno no identifica los factores de riesgo, lo único que nos queda va a ser tratar la enfermedad. Entonces, miren acá, encontré esta lámina bien interesante, factores de riesgo en varices o insuficiencia venosa crónica. Tenemos causales, no modificables, hormonales y relacionados con el estilo de vida. Por ejemplo, estar sentado, sedentario, ropa ajustada, obesidad, ¿no? Relacionado con el estilo de vida. Hormonales, anticonceptivos o embarazos continuos. No modificables, lamentablemente, la edad, el sexo, la raza, hace que sigamos con el mismo factor de riesgo. Y causales pueden ser genéticos, herencia, traumatismo, ¿no? En las extremidades, flebitis en las piernas debido al traumatismo posiblemente, y la trombosis venosa profunda, que eso sí es otra complicación que lo vamos a ver. Entonces, la insuficiencia venosa conocida como varices puede ser unilateral o bilateral, y hay edema en los miembros inferiores, sensación de tensión, es decir, si uno está sentado parado mucho tiempo, sientes que te comprime, te aprieta, ¿no? O puede ser también dolor punzante, hay dolor al caminar, lo que en medicina llaman está claudicando, claudicando es sinónimo de dolor. Hay cambios de coloración por esa éstasis venosa, ¿no? Como no se moviliza adecuadamente, la sangre se acumula y puede cambiar el color de la piel, se puede oscurecer. Las venas varicosas ya cuando ya fallan completamente la válvula. No olviden que la diferencia entre vena y arteria, la vena tiene válvulas y eso permite para que la sangre retorne adecuadamente. Creo que eso ya le explicaron en física. Entonces, y si esas venas lamentablemente no se movilizan, entonces tienen poca sangre no oxigenada y se pueden necrosar y formar las úlceras, ¿no? Tener cuidado entonces. Entonces, como les decía, las venas tienen valvas, ¿no? Que permiten que si ascienda, esta válvula se cierra y la sangre no retorna. Pero si las válvulas están incompetentes, la sangre retorna y por eso que el paciente se dilata sus venas o se hincha. Es por esa razón. Acá vemos imágenes de varices, ¿no? En diferentes aspectos y abajo una varices ya ulcerada. Y cuando es manera muy crónica, miren cómo puede el color de la piel avanzar, oscurecerse, necrosarse, hacerse herida, tener problemas de circulación. O sea, al final no solamente es varices, ¿no? Puede tener más adelante problemas. Otra patología es la trombosis venosa profunda. Entonces, como dice su nombre, trombosis, es decir, hay un trombo localizado en una de las venas, que generalmente se presenta en miembros inferiores. Y es unilateral, no se olviden eso. Raro que sea bilateral, es unilateral. Entonces, recordar también acá factores de riesgo que son similares de las varices. Hemos dicho hormonal, fumar, cardíaca. Y acá es algo bien interesante, que se diferencia con el problema venoso. El viajes largos. Estar mucho tiempo sentado. Inclusive hay estudios que dicen que estar más de 4 horas sentados viendo, digamos, tu Netflix, corres riesgo de hacer trombosis. Tener mucho cuidado entonces con aquellos padres, tías, amigos que se paran sentados y no quieren moverse. Pueden hacer trombosis venosa. Entonces, mire, el embarazo puede hacer, terapia hormonal, fumar, deshidratarse, el cáncer, sobre todo el cáncer de páncreas, son bien trombofílicos el cáncer de páncreas, que forman trombos a cada momento.
historia familiar, sobrepeso, obesidad, dislipidemias y la vida sedentaria. Es bueno movilizarse. Inclusive si tú trabajas sentado, pues párate, ¿no? Cada hora, si deseo, cada 2 horas, ¿no? Porque puedes hacer trombosis. Entonces, la trombosis es la presencia de un trombo en la vena. ¿Por qué ha aparecido? ¿Se acuerdan la famosa triada de Virchow? La triada de Virchow. ¿Qué es la triada de Virchow? Que hay éstasis, o sea, no se moviliza bien la sangre. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda? Éstasis de la sangre, hipercoagulabilidad, ¿no? Y lesión endotelial. Es la famosa triada de Virchow. Uno de los exámenes que se hace es el famoso signo de Homans, y acá está en la figura de abajo derecha, en la cual el pie lo llevamos hacia, como dice la flecha, hacia adelante, hacia su cuerpo. Y si el paciente presenta dolor en la pantorrilla, es posiblemente tenga trombosis venosa profunda. Digo posiblemente porque no es específico. Al igual que en las varices, una trombosis puede haber cambio de coloración del miembro inferior, cambio de coloración. Pero el compromiso es venoso. A diferencia de acá, que es una enfermedad donde el compromiso es arterial y es mucho más peligroso cuando el compromiso es venoso, porque no olvidemos que la arteria lleva la sangre para que se nutre, y si no lleva adecuadamente el tejido se va a morir, se va a necrosar rápido. Entonces, por eso dice que la enfermedad arterial periférica es una condición caracterizada por una disminución del flujo sanguíneo arterial. Hay una disminución, ¿no? Que puede ser secundaria a patologías, ¿no? Puede ser secundaria a medicamentos, a comorbilidades, etcétera. Sobre todo habla de las dislipidemias, o sea, y colesterol elevado, triglicéridos elevados. Pues miren acá los factores de riesgo. Tenemos la edad mayor a 65, ¿no? Edad entre 50 a 64, con factores de riesgo para arteriosclerosis como son diabetes, tabaquismo, dislipidemias, hipertensión. Si es menor de 50 años, pero tiene diabetes, también es un factor de riesgo adicional. Y aquellos individuos con enfermedad aterosclerótica. O sea, aterosclerótica quiere decir presencia de placas ateromatosas dentro de la luz de la arteria. Pero arterio significa endurecimiento de las paredes. Y la enfermedad arterial periférica también tiene una clasificación, es de acuerdo al dolor que siente el paciente. Grado 1 es asintomático, pero miren, grado 3 o grado 4 hay una isquemia crítica, es decir, que el paciente ni siquiera puede estar en reposo, le duele demasiado. Hay una disminución del flujo de sangre, no lo olviden, arterial, por ese nombre arterial. Y una prueba que se realiza, el famoso índice tobillo-brazo, que si está menor de 0,9, quiere decir que el riesgo de hacer una enfermedad arterial periférica es alto. No lo olviden, la prueba se llama índice tobillo-brazo, que sirve para la enfermedad arterial periférica. ¿Y cómo se toma? Ya está, mira, se toma tanto en los brazos como en las piernas. Y se saca una relación, miren acá. Toma del brazo, ¿no? Y en la pierna. Entonces saca una relación. Y les decía, si está menor de 0,9, sí hay alteración. Y debería el paciente ir a un cirujano vascular, hacerle una ecografía Doppler y ver por qué está obstruido. Puede ser por un ateroma, ¿no? Por un ateroma. O también puede ser por un trombo, que es bien raro, un trombo en la arteria. Muy bien, jóvenes. Entonces tengan confianza en ustedes mismos. Adelantando lo que ya he estado revisando los exámenes, sí hay buenas notas, a comparación de fisiopato, que lamentablemente parece que no les han recomendado, jóvenes ustedes. Pero en semio sí me satisface que hay buenas notas. Entonces espero que se preparen para la segunda. Ya les he dicho, un examen siempre es fácil y otro examen les pongo a ver cuánto han estudiado. ¿Alguna pregunta al respecto?